y es la hoguera del Espíritu Santo. Yo quiero invocar el Espíritu Santo, quiero pedir que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que los que estamos en esta experiencia de formación tengamos un nuevo Pentecostés, una fuerza grande, majestuosa, porque es con el poder del Espíritu Santo que podemos no aprender para saber, sino vivir lo que aprendemos para transformar la realidad. Ven, Señor, a esta noche, a este cenáculo de santidad, porque estamos conectados de distintos lugares, con diferentes realidades, pero con un mismo espíritu. El espíritu que acogió María Santísima a sus entrañas virginales, el espíritu que recibió Jesús en el momento de su bautismo, el espíritu que hoy tiene la comunidad eclesial, todos juntos desde nuestro bautismo, gracias a la experiencia pentecostés. Llénanos de tu gracia, permite que hoy la llama de tu amor encienda nuestro corazón y que todo lo que pensemos y digamos sea agradable a tu presencia. Te lo suplicamos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a entrar en tema, en diálogo. Esto es un ejercicio formativo. Les voy a contar que cuando decimos ABC, y así es como el enfoque de esta experiencia de formación, lo que estamos diciendo es como sembrar las bases, colocar los cimientos. Entonces, coloquémonos a ese nivel de encontrar los cimientos básicos de la doctrina social de la Iglesia. Y como es un tema tan amplio, tan rico, tan frecuente y permanente, pues seguramente que una persona dirá, o ustedes o todos puedan decir, yo ya eso me lo sé, ya lo conozco. Mejor, porque esto no es para aprender, es para vivir, para vivir. Porque la doctrina social de la Iglesia es la conjugación del mandato del amor. Primera cosa. Es la conjugación, es la aplicación del mandato del amor. Un mandamiento nuevo, decía Jesús, les quiero dar, que se amen, que nos amemos, que seamos la comunidad del amor. Una vez se dijo de un grupo de discípulos en tiempo del Señor, dijeron, miren cómo se aman. ¿Será que eso lo pueden decir de nosotros? ¿Será que lo pueden decir de nuestros grupos, de nuestras comunidades? Miren cómo se aman, ¿no tendremos alguna prevención frente a alguien? Pues no. Entonces, este ABC de la doctrina social quiere hacer este ejercicio. Y quiere generar escuela. Una escuela es una experiencia formativa que permite replicarse. Nosotros en la vida hemos pasado por 3 escuelas. La escuela del hogar. Allí aprendimos lo más importante. Lo que no hace el hogar ya no lo hace la sociedad. Es muy difícil. La escuela del hogar nos enseñó en nuestros padres y nuestra familia, nos enseñó lo básico, lo más bello. Respetarlos, cuidarlos, dejarnos formar por ellos y nos inculcaron pues los valores del evangelio. Después, la escuela de la iglesia fue por mi familia, porque vengo de una familia que tiene escuela de hogar. Es mi familia la que me enlaza con la escuela eclesial. De pronto éramos muy pequeños, de pronto no éramos muy conscientes, ya hoy sabemos lo que queremos. Pero esas 2 escuelas, el hogar y la iglesia, fundan otra iglesia, y es la iglesia del compromiso. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? Es el compromiso que como bautizados todos podemos asumir. Todos podemos asumir. Entonces, es una puerta abierta y por eso se llama caridad en el proyecto del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a abrir el corazón y vamos a descubrir que la caridad es nuestra maestra. Es como que ese faro, ese referente de vida para nosotros aquí en la iglesia. Ese era el argumento, presupuesto. Yo soy muy coloquial. Si van a preguntar, ténganlo presente. Pregúntenme preguntas que sepa responder. No me vayan a hacer quedar mal delante de Miguel y de todos ustedes que seguramente son muy doctos en la experiencia y en el proyecto, pero preguntemos misericordia, con misericordia preguntemos. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar de la iglesia y la salvación. Es este ejercicio. ¿Desde dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer
desde el proyecto de Jesús. ¿Cómo era la pedagogía de Jesús? Les quiero colocar este acento. La pedagogía de Jesús tocaba el ser, no el saber. Seguramente que los discípulos, y le pasó muchas veces a Jesús, hasta les dijo, oye, pero yo les hablo y les hablo y les hablo y ustedes no me entienden. No es la pedagogía para saber más, sino llevemos la mano al corazón para ser mejor, el ser. La pedagogía de Jesús es para tocar el corazón, el ser. Y esa pedagogía, atención a esto, ya empiezan las palabras poco comunes, esa pedagogía se llama andragogía. Andragogía. Esta reunión, por lo que he visto en los que han prendido la cámara, pues he visto unos rostros estupendos, fantásticos, unos rostros como los de los discípulos, unos rostros que ya saben lo que quieren en la vida. Aquí no vi niños que se conectaron por curiosidad, no vi jóvenes que se conectaron porque estaban aburridos y no había nada más que hacer, sino ustedes y yo, que somos hombres y mujeres que sabemos lo que queremos. ¿Y qué queremos? Pues servir desde la doctrina social. Entonces la andragogía, Jesús es el pedagogo por excelencia de la andragogía, lo rodeaban siempre, la mayoría de las veces, adultos. Hoy el Evangelio, si hacen memoria del Evangelio, hoy Jesús estaba interrogando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contestaba, y yo creo que Pedro cuando dio esta respuesta, estaba como usted, yo por el rostro que vi, no les calculo más de 40 años, 42 años, 45 años. Pedro estaba como en esa edad de experiencia. No fue una respuesta inocente, sino fue una respuesta desde el ser. Y Jesús la quiere formar en el ser. Entonces hablemos de la iglesia y la salvación. ¿A dónde debemos ir? Vayamos a una fuente, seguramente que la doctrina social de la iglesia nace desde el mismo Jesús. El libro, la carta de Santiago que estamos leyendo estos días, es un manual de doctrina social, cómo relacionarnos con las personas. Y dijo, uy, sería terrible, decía Santiago, sería terrible que ustedes en una reunión creyente tengan distinción o acepción de personas. A este saludo, a este no saludo, a este le hago buena cara, a este le hago mala cara, a este le doy una colaboración y lo ayudo y le favorezco, con este me hago el indiferente. Sería imposible, dice Santiago. Ese es un ejercicio que la doctrina social de la iglesia tiene sus raíces en la misma palabra, en la palabra del evangelio que genera el movimiento de experiencia de iglesia. Pero hoy en el siglo XX-XXI, estamos en el XXI, pensemos en algunas imágenes de la iglesia. Ayúdenme a viajar a la década de los 60, por favor, de los años 60 del siglo XX, ¿no? De los 60 del tiempo de Jesús. La década de los 60 fue muy conocida por la humanidad porque fue una época de muchas transformaciones. Fue una época de muchas rebeldías. Nació movimientos rebeldes que han ido migrando a otras maneras. Por ejemplo, nació el movimiento hippie, nació el movimiento de yo pienso lo que quiero, nadie me dice lo que debo hacer, como esa libertad falsa de hacer lo que le parece, y fue generando. En ese movimiento, en esa década de los 60, el Señor nos regaló a un hombre extraordinario, fantástico. Ninguno de nosotros lo pudimos conocer porque somos nosotros como Pedro, de 40, 45 años. Y él fue pontífice, fue el Papa en la década de los años 60. Lo hicieron pontífice y a esa experiencia mundial de la sociedad, de escepticismo, de yo hago lo que me parece, de más importante, yo ser un aventurero del mundo que apoyar a mi familia. Todas esas fueron las expresiones de la sociedad en la década de los 60. El Señor nos regala a la iglesia a un hombre extraordinario. Les estoy hablando de Juan 23. San Juan 23, que lo ha traído a la memoria de los santos el Papa recientemente, el Papa Francisco. ¿Qué dijo Juan 23?
en ese tiempo de mucha convulsión, de muchas que a veces uno no sabe a dónde agarrarse, dónde detenerse cuando hay muchos cambios. El año pasado a la humanidad le sucedió algo similar, no sabíamos a dónde coger. Si me quedo encerrado, ¿será que no me infecto? Y si salgo a la calle, si me infecto, y los que están encerrados, si se infectaron, entonces mejor salir. No sabíamos qué hacer y vamos aprendiendo. Entonces, Juan 23, el Papa Juan 23, invitó a la iglesia, convocó a la iglesia a un concilio, Concilio Vaticano II. Esa es, nosotros somos postconciliares. Ahora sí, todos nacimos después del concilio. Y el objetivo del concilio era la gran pregunta, la que ustedes están haciendo en este curso y la que se han hecho siempre a la luz del servicio en la iglesia. ¿Cómo la iglesia ser respuesta para la sociedad? Ser respuesta. ¿Cómo ayudar que hay una crisis mundial de economía? ¿Cómo ayudar que hay una crisis mundial de salud? ¿Cómo ayudar que hay una crisis mundial de valores? ¿Cómo ayudar? Es decir, las grandes demandas, las grandes preguntas de la humanidad, el Papa Juan 23 dijo, deberíamos sentarnos a eso. Sentémonos a pensar en eso. ¿Cómo la iglesia puede responder a esas profundas preguntas de la humanidad? No es de un grupo, no es de un lugar, no es de una persona, sino en general de la humanidad. Y entonces se convoca al concilio y el concilio pues hace sus dinámicas y apareció allá un libro muy bello, estupendo, un documento muy bello, estupendo que es bueno tenerlo a la mano y tenerlo como un consejero, una guía. El documento Lumen Gentium del Vaticano II. Lumen Gentium, luz de las gentes, quiere decir eso, luz de la gente. Primera cosa, ¿quién es una persona que desarrolla la doctrina social de la iglesia? El que se convierte en faro para los demás. Faro para los demás. Sería antítesis, sería un escándalo que yo estuviera diciéndole, por favor, ayúdeme, necesito alimento, alimento, alimento. Tengo familias pobres, vulneradas, que no han comido, y ustedes me dieran el alimento y lo dejaran a mi despensa. Sería la antítesis, mejor dicho. Santiago aquí nos dice, eso no lo hace un cristiano. Somos luz, faro para los demás. Para los demás. Lumen Gentium. Y en esta pedagogía del concilio, entonces, hicimos algunas imágenes, como algunas asociaciones, como la iglesia que parece la misma pedagogía de Jesús. El reino de los cielos es semejante a, el concilio dijo, la iglesia, ¿a qué imagen la pudieron asociar? Dijo, es como un rebaño, un rebaño, un rebaño. Ustedes saben que esta imagen del pastor es una imagen de las más lindas, de las más queridas por Jesús. Él incluso, Juan 10, él mismo se llamó puerta del rebaño. Ustedes son mis ovejas, yo el pastor. Si se llega a perder, hizo una parábola, y si se llegase a perder una oveja, ¿qué hace? Sale el pastor y la busca. Era situación. La iglesia es símil a un rebaño. Un rebaño requiere cuidado, el pastor nos cuida, pero el pastor espera al rebaño obediencia. Obediencia. Un término fundamental en la doctrina social de la iglesia. No somos nosotros promotores sociales de causas comunes. Somos obedientes a lo que la iglesia nos establece desde nuestra parroquia, desde fotos de ayer? Desde el magisterio. Un momentico, mantienen por favor sus micrófonos cerrados. No. Por favor, mantienen sus micrófonos cerrados. Gracias. Yo tengo unas, pero del paisaje. Por favor, mantienen sus micrófonos cerrados. Por favor, ya, a ver si a veces se distrae uno y le pasa eso que estábamos escuchando, creo que alguien que estaba hablando del menú de la noche y me provocó. Yo que no he cenado dije, uy, qué rico, ¿dónde es eso? Si va a prender el micrófono, más bien mándame el menú a mi casa, mándame el platico a mi casa y cenamos. Bueno,
Entonces, primera imagen, primera figura, la iglesia es como un rebaño. Y un rebaño requiere siempre de un solo pastor. No pueden haber dos pastores en un rebaño. Porque el pastor cuida, dijimos, pero espera, el pastor cuida, se preocupa, se esmera, pero espera y las obediencias le retribuyen con obediencia. Van siempre escuchando la voz del pastor. Es decir, no se extravían si están en este ejercicio. La iglesia es otra imagen, vea tan hermosa. Estas pedagogías me encantan porque son de la andragogía. No son conceptos, sino imágenes. Como yo pudiera decir, la familia es como, a veces hacemos dinámicas. ¿Tú a qué te comparas tu familia? No, yo comparo mi familia a un vehículo porque estamos todos unidos buscando un camino que nos lleve a la felicidad. Ah, súper. Y yo comparo mi familia a un gran hospital porque nos ayudamos y no dejamos que nadie se nos enferme. Estamos, bueno, listo. También la iglesia, otra figura que da Lumen Gentium, documento del Concilio Vaticano II, es la iglesia es como un campo, un campo, un campo, y estas son de las figuras que Jesús utilizó muchas veces en las parábolas, un campo donde puede caer una semilla. Y si es bueno el campo, pues obviamente esa semilla va a dar fruto, va a germinar y va a poder alimentar a la familia o al sector donde está este arado. Entonces, este campo, perdón. Entonces, un campo que necesita, como buen agricultor, el Señor nos hace pensar que el campo necesita ser arado, ser limpiado. Todos estamos en esta experiencia, pero algunos tendremos unos defectos, unos problemas, unas relacionalidades difíciles. Entonces el Señor nos tiene que limpiar, hacer un ejercicio de, como en la tierra. No basta con tener la tierra en el campo, sino saberla limpiar si queremos que esa tierra produzca frutos, sino pues se va a volver una tierra no efectiva. Nosotros queremos que el Señor pase su arado, limpie nuestra vida y nos permita dar frutos. ¿Cuál es el fruto del servidor que desarrolla la doctrina social de la iglesia? Es la misericordia. Ese es el fruto. A eso le apuntamos y a eso queremos llegar. Veamos qué otras imágenes encontramos. ¿Quiere darle? Pasa la diapositiva, Miguel, por favor. En la pantalla no estoy viendo ninguna imagen. Aún no ha pasado, señorita. Estamos en tiempo. Esto es como el transporte. Hay horas pico hasta en las redes del internet. Todos entramos y se tranca y nos toca ir más lento, pero vamos a mover esta diapositiva que estamos leyendo Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, y que es el referente para nosotros. No ha habido otro concilio después de ese. Antes sí, pero después no hemos tenido un concilio que se inauguró en el año 1963, y se clausuró en el año 1965. Duró 2 largos años y lo inauguró el Papa Juan XXIII y lo clausuró el Papa Pablo VI, de grata memoria para nosotros en Colombia, porque fue el primer pontífice que visitó a Colombia. Entonces, tenemos esa gran memoria, aunque no lo hayamos visto por temas de edad, pues no estábamos todavía en la historia, pero sí estábamos siempre en la misericordia. Es eso. Entonces ahí vamos a seguir rotando la exposición para ir mirando qué más nos ofrece la doctrina social de la iglesia. La iglesia es otra imagen, mira, tan bella como una construcción.
una edificación. Mira que todos conocemos esto. Es posible que yo no viva en el campo, pero conozco lo que hace un agricultor. Es posible que yo no tenga un rebaño, pero conozco lo que hace un pastor. Entonces, la Iglesia y el Concilio Vaticano se apropió de imágenes muy básicas para todos nosotros. Es muy difícil decir, padre, ¿y qué hace un pastor? Yo nunca había escuchado que había pastores. ¿Y quién es un pastor? No, sabemos. Y esto. La iglesia es otra imagen, es como una edificación, como una edificación. Este texto es muy hermoso, muy hermoso. A mí me gusta mucho esta figura porque me hace pensar en el Evangelio de Jesús, capítulo 15 de Juan. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. ¿Ve? Una casa de muchas habitaciones. Pero para que una casa sea sólida, ¿qué se necesita? Que tenga cimientos firmes. ¿Ve? Si construimos una casa en un terreno que no es sólido, que no es firme, es probable que esa casa pronto, por alguna situación climática o atmosférica, pueda esa casa ser derribada. El viento, hemos visto a veces cuando hay grandes ventarrones, se elevan los techos y se daña la casa. El invierno a veces los ríos fluyen y se llevan las casas y se acaban las casas. Una casa en buen cimiento. ¿Cuál es el cimiento de nosotros? ¿En dónde hemos construido nosotros la doctrina social de la iglesia? Un cimiento que tiene bases muy estables, sólidas. El evangelio y el magisterio. El evangelio, la palabra, y el magisterio, la enseñanza de los papas que se ha venido transmitiendo durante más de 20 siglos, desde Pedro, el primer pontífice, hasta hoy, Francisco y los que sigan en adelante. Esos dos pilares, esos dos soportes, pues le van a dar firmeza a la edificación de la iglesia. Para cuando lleguen estas embestidas que hace a veces la humanidad, y estas críticas que nos hace la humanidad, y estos cuestionamientos que nos hace la humanidad, tengamos firmeza y no estemos cayéndonos. Mateo 5 dijo, ¿en dónde tú construyes la casa? ¿Sobre roca o sobre arena? Dijo Jesús, les garantizo que si la hacen sobre arena, pronto, esa casa se caerá. Todo ese esfuerzo se perderá. Háganla sobre roca. Llegará el mar, llegará el ventarrón, llegarán todas las vicisitudes, las dificultades, y ahí firme la casa. Ese somos nosotros. También la iglesia, otra imagen es como la Jerusalén. Tan bello esto, tan bello. Esta figura de Jerusalén. Jerusalén evoca, lo decía el profeta Isaías ya muchos siglos atrás, decía, Jerusalén es la tierra santa para nosotros los judíos, decía él. Por eso cuando ustedes van a Jerusalén, pues le colocan la frase, vamos a Tierra Santa. Yo ya sé a dónde van. Nadie me va a preguntar, oye, ¿dónde queda Tierra Santa? Tierra Santa es en Estados Unidos, Tierra Santa es en Nueva York. No, Tierra Santa es la Jerusalén de arriba. Sigue como una escalera, una ciudad que se va construyendo a la luz de una madre que nos hace mejores. La Jerusalén de arriba. O también, otra figura, la esposa. La iglesia es como la esposa inmaculada, las bodas del Cordero, que tanto menciona hacía el libro del Apocalipsis, que hace los salmos, que hace los profetas, para una de las figuras primeras de los profetas, para que Israel entendiera cómo era la relación de Dios, decía como el esposo Dios que se esposa con su novia, la novia siendo Israel. Y aquí traemos esa relación y la llevamos a una dimensión fantástica. La iglesia, la novia, y el novio, el esposo Jesucristo, el Cordero que ha dado la vida por nosotros. Esas son algunas de las imágenes que podemos hacer. Voy a recordarlas, si quieren ustedes me ayudan a hacer memoria, vamos a recordarlas. La iglesia es como un rebaño, la iglesia es como un campo, la iglesia es como una edificación, la iglesia es como una ciudad, la Jerusalén de arriba, o la iglesia es como
las nupcias, el matrimonio, entre Dios, el novio, Israel, la novia, o nosotros, entre Jesús, el novio, y la iglesia, la novia, en las bodas del Cordero, como bella, hermosamente lo transmite el libro del Apocalipsis. Ya tenemos ahí un ejercicio agradable en esta pedagogía del Concilio Vaticano. Avancemos más. ¿Qué encontramos? La iglesia también es entendida. Estas son imágenes, son maneras didácticas de expresar, pero la iglesia es sacramento de salvación. Sacramento de salvación. Hay un texto muy bello, y lo voy a citar a ustedes después en algún momento, lo pueden buscar, va a ser muy hermoso. El texto del capítulo 21 de Juan. Capítulo 21 de Juan, después del verso 10, 12, 21, 12 en adelante, dicen: quien los ve a ustedes, hablan los discípulos, me ve a mí. Y quien me ve a mí, ve a mi Padre. Eso es una relación sacramental. ¿Qué me corresponde a mí que soy iglesia? Todos somos iglesia por el bautismo, dijo el concilio. ¿Qué nos corresponde? ¿Que me vean a mí? No. Que en mí vean a Jesús. Que en mí vean a Jesús. Entonces, es un ejercicio profundo. Esta es una propuesta fascinante. Mira que va en contra de lo que escuchamos diariamente en la sociedad, en las noticias, en los amigos, en los círculos, incluso familiares. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad hoy? No, lo importante es que usted salga adelante, que se supere usted y si hay que hacer trampa, pues que nadie lo pille. Y si lo pillan, pues busque quien lo defienda. No, Jesús dice, quien te ve a ti, a mí me ve. El sacramento es la acción de Dios en todo aquel que acepta a Jesucristo. Esto es una propuesta de libertad. Yo no soy obligado a los sacramentos. Se me consulta. Y cuando yo no tenía conciencia, el bautismo, los primeros días, le consultaban a mis padres porque ellos siempre querrán lo mejor para su hijo. Para su hijo. Entonces le consultan a ellos. Pero no es una obligación. No vamos de casa en casa obligando. Es una propuesta fantástica de que si los ven a ustedes, a la iglesia, ve a Jesucristo. Sacramento es la presencia de Cristo en la humanidad a través de la iglesia. Esto es muy bello, hermosísimo, y esta es como la herencia que debemos nosotros tener. Hace un rato estaba en la Universidad Minuto Dios, donde trabajo, y me hacían la pregunta, padre, ¿para qué sirven los sacramentos? Casualmente se me acercaron un grupo de muchachos con esa pregunta, padre, ¿para qué sirven los sacramentos? Le dije, los sacramentos te complementan la historia, te dan realización. Para eso sirve, para realizarte desde el proyecto de Dios. Y eso se llama santos. ¿Quién es un santo, una santa? Una persona que realiza su vida, ustedes y yo diariamente nos corresponde hacer las actividades, los compromisos, ustedes con su familia, nosotros aquí desde la evangelización, agradando a Dios, sirviendo a los hombres para que la humanidad siga a Cristo, no a mí. Esa es una desviación que vemos a veces en algunas personas, que las personas, si quisieran quedar como con la comunidad, no, reunámonos nosotros, quedémonos nosotros, hagámoslo nosotros, lo podemos hacer mejor. No me siguen a mí, mal haría yo. Es la tentación. Ustedes saben que las tentaciones, el Padre nuestro nos dice, líbranos de la tentación. No nos dejes caer en tentación. Esta es una tentación real. ¿A quién siguen? Yo sigo a Jesús. Y si yo encuentro a alguien es para que esa persona, ese grupo, esa comunidad se entregue a Jesús. Esa es la iglesia, sacramento de salvación. Entonces, permíteme un momentico atrás, Miguel, por favor. Los sacramentos, como las relaciones, tienen unas partes visibles, ¿ve? Partes visibles. Yo como sé que están hoy de cumpleaños. Yo como sé que están de cumpleaños.
porque ahí vi un pastelito y una torta. Me imagino que estarán diciendo, padre, termine ya para que nos podamos aquí celebrar. ¿Cómo sé que están felices? Ah, porque mira, la cara los delata. ¿Cómo sé que están preocupados? Agachamos la mirada. ¿Qué dijo? Estoy distraído. Hay acciones visibles. Los sacramentos también se construyen. Es una experiencia de santidad, siguiendo a Cristo, pero también se construye de elementos visibles, el agua, el crisma, el aceite, la imposición de manos, la estola, si habláramos de ministerio sacerdotal, y las argollas, si hablábamos del sacramento matrimonial. Es decir, signos visibles, que si yo veo en tu mano la argolla, estoy diciendo, esta pareja tiene la disposición como amor a Dios, como amor a Dios. Y entonces sacramenta, hace posible y su familia tendrá la gran experiencia de santidad. Entonces, hay signos visibles que nos permiten ver. Entonces, se construyen con los sacramentos, se componen con signos visibles, pero se hacen desde Dios. Viene la palabra, la oración, la consagración. Eso es. Esa unión permite decir, realice un sacramento. Un sacramento. La luz, acordándome ahorita del sacramento del bautismo, del sacramento de la confirmación, que también se nos pide que tengamos una luz encendida. Bien, miremos qué sigue. Entonces, decimos que la iglesia es la estructura sacramental que se prolonga en el mundo, que prolonga en el mundo la presencia de Cristo. Nosotros somos, por eso me remito a Juan 15, quien te ve a ti, le dice a los discípulos, quien nos ve a ustedes, me ve a mí. Por eso es muy importante lo que se llama testimonio. No basta con saber las cosas, no basta con participar de un ejercicio, si el testimonio no respalda eso que tú estás haciendo. Y es que las personas se entreguen a Cristo a través del servicio o de la experiencia o el apostolado que hacemos. La doctrina social de la iglesia que busca fortalecer la identidad cristiana, la integridad, es una visión integral, pudiéramos, y un peligro, otra tentación que podemos encontrar en los servidores es creer que esto es simplemente una campaña de recolecta. Entonces, que hay un enfermo, ¿quién va a comprar las medicinas? Que allí la familia tal se le quemó la casita, ¿quién va a ayudar a conseguir los materiales para darle una casita? No, no es eso solamente, porque eso lo puede hacer una persona que no cree en Cristo. Una persona que tenga plata, no, usted no me preocupe, yo le pago la medicina, ¿cuánto vale? 100 pesos, tome, le doy 200 y libre. Ay, gracias, que Dios se lo pague. No, Dios no me lo pague, yo no creo en Dios. Lo hago yo porque me nace. No, nosotros no hacemos las cosas solo porque hay que ayudar. Las hacemos porque evidenciamos a Jesús. Es una manera de hacer presente, de hacer visible a Jesús. Es esa la experiencia. Entonces, participamos de esta manera grande, global. Puede que yo nunca salga de mi comunidad, de mi sector, no voy a hacer nada globalmente, no voy a ayudar a los damnificados de África, no voy a mandar alimentos a Costa de Marfil, tal vez no, pero sí es Cristo el que se está evidenciando en la humanidad a través de mi servicio. Por eso aquí no hay servicios grandes ni pequeños, hay compromisos. Es que yo traje simplemente un pan y un café. En cambio, les traje un mercado y yo soy mejor. No. No vamos a competir. No es mayor o menores. No hay servicios mejores o no, sino somos servidores. Y todo servicio es importante. El que da el pan que desprende su boca, como el que compra la olla y genera una olla comunitaria y le da sopa y café
así en familias, es igual de importante. No nos vayamos a equivocar, porque si no, recuerden siempre a Santiago, si no, eso no es cristiano. Yo doy más que tú, yo soy mejor que tú. No, 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 yo entrego testimonio para que la gente se acerque a Jesús y cambie su vida y viva la experiencia sacramental. Esto es el gran desafío, el gran reto que nos corresponde. Entonces, el sacramento por excelencia de Jesucristo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Le está diciendo a los discípulos. Él es el sacramento pleno, la plenitud de los sacramentos, Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo, presente en la comunidad eclesial, todos nosotros, en los sacramentos, posiblemente antes de conectarnos a esta reunión, ustedes venían de la Eucaristía, sacramento, sacramento de la entrega, sacramento del amor. Entonces, venían de la Eucaristía. Mañana seguramente ya están en su proyecto personal, no es una obligación, yo no lo hago por obligación, lo hago porque es mi manera de crecer. Ser para Cristo, ser para Cristo. Y cuando no logro hacerlo, pues busco otro sacramento, la reconciliación y vamos logrando. Entonces, es Cristo el sacramento por excelencia del Padre, me permite relacionarme con Dios, pero ese relacionamiento pasa a través de las personas. No vayamos nosotros a cometer un equívoco que algunas personas lo hacen y hay que ayudarles, hay que formarlas, hay que decirle, Padre, pero ¿yo por qué tengo que confesarme con usted? ¿Yo por qué tengo que confesarme con usted? Yo, aquí está el Santísimo, y yo voy y le cuento al Santísimo, y el Santísimo ya me da la bendición, el perdón, y ya soy nuevo. ¿Y yo por qué con usted? De pronto usted es más pecador. Pero claro, yo no tengo, la gente no se acerca a mí porque soy sin pecado, sino porque soy fiel al Evangelio. Y cada día, desde mi sacramento de la ordenación, del orden, quiero serle más fiel al Señor. Pero también tengo caídas, también tengo dificultades, y voy y me reconcilio con el sacerdote. Siempre es el único camino sacramental de la reconciliación es a través del sacerdote. Es el único camino. Puedes tú pasar toda esta noche de oración ante el Santísimo, pero eso no es un sacramento de la reconciliación. Ese es un ejercicio de oración plena, de intercesión. Casi siempre que estamos ante el Santísimo estamos orando por las personas, encomendando a las personas, mi propia familia, mi trabajo, etcétera. Pero no puedo decir, yo cada viernes ante el Santísimo me pongo en paz, quedo sin pecado, porque la dinámica del sacramento es el sacerdote. ¿O será que ustedes bautizarían a sus hijos simplemente colocándolos media hora ante el Santísimo y dirán, bueno, ya el Santísimo lo bautizó, ya mi hijo está bautizado, bendito Dios? Y entonces, no, el Señor hace posible que la humanidad lo conozca a través del testimonio de nosotros. Y entonces los sacramentos tienen su propia dinámica, su propia estructura que nos permiten colocarlos en la presencia de Dios. Sacramentos que corresponden al obispo, sacramento del orden, es el obispo el que ordena a los presbíteros o a los diáconos. No puede haber nadie más, ¿no? Que allá en la montaña hay un monje santísimo, más santo que los santos. Sí, bendito Dios, y hay que irlo a saludar porque es un testimonio, pero él no tiene el sacramento del orden el sacramento episcopal para darme el sacramento del orden. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente y son de las preguntas que recurrentemente se escuchan en los grupos, en las comunidades y a veces nos dejan como desarmados. Oye, ¿verdad que si yo no había pensado, esa persona tiene razón? Yo también paso ante el Santísimo. ¿Significa que a más tiempo el Santísimo ya no tengo que ir al sacramento de la reconciliación? No, no, no. Son dos experiencias distintas. Se complementan, pero distintas. Una no niega a la otra. Tu adoración al Santísimo no niega buscar al sacerdote en el sacramento de la reconciliación y en el sacramento de la Eucaristía. Bueno, la dinámica natural que tenemos los creyentes de manifestar ante el mundo a Cristo, a Cristo, a
Cristo. Un día le preguntaron al Papa, el primer año que el Papa celebró la Semana Santa. Y entonces él estaba en Roma, en el Vaticano. Y estaban en el Vaticano, en San Pedro, pues haciendo lo que hacemos en todas las parroquias del mundo, jornadas de sacramentales. Entonces traemos varios sacerdotes a la parroquia para que la gente se pueda acercar al sacerdote y reconciliarse. Entonces el Papa fue y se acercó a un sacerdote y el sacerdote lo confesó. Y el periodista, no supe de dónde era, pero periodista, me pareció como un poco imprudente o poco formado. Y pero su santidad, ¿y usted qué pecado tiene? Y el Papa, que es tan simpático, me dijo, yo tengo el pecado que tienen todas las personas, el de no ser fiel a Dios. Entonces quiero decir al Señor, dame fortaleza, dame ayuda, porque es la tentación de todos nosotros. Ustedes no van a confesarse jamás. Yo sé que ninguno de ustedes que hace parte va a ir a confesar, padre, me acuso porque es que robé. No, ese verbo no cabe en el vocabulario de ustedes. Padre, me acuso porque mentí, hablé mal del sacerdote. No, eso no cabe en la historia de ustedes. Eso era antiguamente, ya no, nosotros somos distintos. ¿Ve? No, esos son mis pecados. Mi pecado es, estoy tratando bien al hermano, estoy utilizando la doctrina social de la iglesia para sacar un beneficio propio particular. Estoy ambicionando que a mi hermano lo cambien de categoría y me la den a mí. Yo quisiera ser el líder y que a ese líder, ay, que lo saquen ya, pero que vea que estoy yo. Entonces, yo no me confieso de que robé, Dios no quiera que vaya a robar. Yo no me confieso de que estoy engañando y mintiendo, pero sí tengo mis propias situaciones que me colocan frente a situación de conversión, sacramento de la reconciliación. Si el Papa se confiesa, como todos ustedes, pues, ¿por qué no? Y como todos nosotros bautizados, eso es un sacramento, es una puerta para todos los bautizados. Listo. Vamos a ver qué encontramos en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el empeño nuestro? Ya esto se está diciendo desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el quinto libro del Nuevo Testamento. Después de los 4 evangelios, libro de los Hechos. Entonces, vamos a reunirnos, decía Pedro, tenemos que organizarnos. La comunidad va creciendo y no podemos desatender a nadie. Ya se empezó a hacer eso. Y después la iglesia, que fue creciendo en número, fue buscando las maneras de atender a todos. Y se hizo este vocablo tan bello, la iglesia es comunión y participación, que se hizo por primera vez en América Latina, en Puebla, en la Conferencia General de Puebla, ya en el año 1979, con Juan Pablo II. Primera vez que venía Juan Pablo II a América, porque lo habían elegido 4 o 5 meses antes como pontífice. Entonces, ¿cuál es nuestro empeño? Una misión es un empeño, un compromiso. ¿A qué yo me comprometo participando de la doctrina social de la iglesia? A buscar la comunión y participación. Es decir, aquí no hay primera y segunda categoría y aquí no hay solo nosotros, ya nadie más, ya que nadie más participe, ciérrele la puerta a los demás y que nadie más entre. No, eso no es eclesial, menos no es lo que le aprendimos a Jesús, menos al magisterio, a los pontífices y de ahí a los obispos. ¿Qué es lo que nos piden los obispos y nuestros sacerdotes? Oye, que el grupo crezca, que haya más participación, que no solamente sean ustedes, que también estén aquellas personas y estas otras. Y si no se puede juntos en la misma reunión, pues que el grupo, que la parroquia tenga distintos elementos, escenarios de participación. Que la comunión y la participación, vivir la Trinidad con el poder del Espíritu Santo. Comenzamos así la oración de esta noche, esta jornada, con el poder del Espíritu Santo, pedirle a Él que nos permita en Cristo llevar a mi casa, a mi familia, mi grupo, a mi asamblea, a mi parroquia, al encuentro con Dios. Es eso. Es un ejercicio permanente, no se consigue hoy, no se consiguió ayer, se consigue permanentemente
dejar que Cristo viva en mí. Pablo lo pintó bellamente. Dejar que Cristo viva en mí. Fantástico. Esta es la espiritualidad del servidor. No lo hago yo para destacarme. El Señor me ha regalado unas cualidades, unos talentos, me ha bendecido, sí, gracias a Dios, pero no para destacarme, sino para ser mejor servidor. Para que sea Cristo. Si me ven a mí, vean a Cristo. Lo que dijo Jesús en el capítulo 21 de San Juan, lo está diciendo hoy Pablo en la carta a los Gálatas. Está en la misma línea, en los mismos términos. ¿Qué es la comunión y participación? Que todos los hombres, aquí cuando hablamos de hombres, hablamos de humanidad. No estamos haciendo un discurso de género, sino de humanidad, según la Biblia. Unir a la humanidad con Dios para que tu vida tenga un sentido. ¿Y ese sentido cuál es? El amor. El amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Capítulo de Juan. Capítulo de Juan. A eso nos corresponde. Entonces estamos frente a unos desafíos fantásticos. Fantásticos. Estupendos. Vamos a verlo en un ejercicio, en un ejemplo práctico y a través de Pablo. La participación es unirse a la acción salvadora de Cristo y recibir la vida nueva. Y toda la doctrina de Juan. ¿Cómo se ve eso en una persona? Vamos a traer un ejemplo conocido por todos nosotros, que es el discípulo Pablo. Entonces, veamos esto, esta comunión y participación. Bueno, se me escapaba esta. La Iglesia Sacramento Universal, ya dijimos, no es mío, no es tuyo, es de Cristo, y Cristo es de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad. Nos falta todavía evangelizar a 1.500, 2.000 millones, no sé cuántos, 2.500 millones. Es decir, hay actividades para todos. Dice, ay, no, si se une esta persona, yo me salgo porque ¿qué hay que hacer? 2.500 millones. Sí, estás preguntando qué hay que hacer. Yo te entrego 2.500 millones. No 2 personas, no 5 personas, 50 personas. Eso es lo que hay que hacer. Para que Cristo sea conocido en la humanidad. En la humanidad. La iglesia es signo de Jesucristo. Cristo vive en la iglesia vive por Cristo, en esta doble relación. La iglesia vive en nosotros, la iglesia, y nosotros vivimos por Cristo. Es esta mirada fantástica de relacionalidad. Es el signo mediante el cual Jesús realiza en la iglesia su misión salvadora. Recuerden que así lo dijo en Mateo: vayan por el mundo entero anunciando el evangelio. Y a todo el que confiese sus pecados y se convierta, bautícelo para que alcance la salvación. Es una tarea que no quedó ayer, hay que hacerla, y le digo, 2.500 millones de personas, todavía nos falta. No están en Colombia seguramente, ni están en América. En América falta un 30%, pero hay continentes que están necesitados de que se les lleve la luz de Cristo. Jesucristo realiza la voluntad del Padre. Ya lo hemos dicho, quien me ve a mí, dice el Señor, ve a mi Padre. Es eso. Quien nos ve a ustedes, me ve a mí, pero quien me ve a mí, Jesús, ve a mi Padre. Esta es fantástico. Entonces, cuando nos pregunten, ¿qué está haciendo la iglesia? Te están preguntando indirectamente, ¿tú como bautizado qué estás haciendo? Yo pudiera decir, no, pues la iglesia no ha hecho nada, pone que se cerró 2 años, ya el padre no quiere ni celebrar la Eucaristía, ya el padre no quiere. No, la iglesia no es el padre, la iglesia somos los bautizados. El padre tiene una responsabilidad muy importante en la comunidad, es el animador, pero él no es la iglesia, él hace parte de la iglesia. Entonces, cuando nos están preguntando, pues la iglesia no ha hecho nada, todos esos pobres que hay, la iglesia no ha hecho nada, todos esos niños sin escuela, la iglesia no ha hecho nada, todos esos enfermos en los hospitales sin medicina, la iglesia no ha hecho nada. Ay, perdón, me están preguntando, ¿y tú qué has hecho? Yo pudiera señalar al vecino, es que la iglesia no hace nada, es que la iglesia no hace nada, por eso ahí está la iglesia. No, yo soy iglesia, tú eres bautizado
y como bautizado eres iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ponernos en la tarea desde la obediencia. Tampoco esto es un club de qué quiere hacer cada quien, entonces distribuyamos funciones, entonces el que le gusta hacer esto hágalo, y el que no le gusta hacer no lo haga, y el que no, este no es el club de amigos, es la comunidad del Señor que busca la salvación desde el servicio en obediencia. Ese es el proyecto que nos coloca hoy y siempre nos ha colocado la palabra de Dios. Miremos. Ella congrega a la iglesia, da testimonio, ya le dijimos, vive la comunión. Es muy desagradable uno escuchar a veces en grupos que el grupo A está en conflicto con el grupo B de su misma parroquia. Oye, ¿por qué no invitamos a esta reunión al grupo B? Ay, no, padre, ese grupo B como es, le falta compromiso, esos vienen por intereses. No, sáquenlos, padre. Si van ellos, yo no voy. Oye, perdón, nosotros vivimos la comunión. Que hay personas que tienen una manera de ser, que pronto no. Si en mi casa pasa, que somos todos hijos de los mismos padres, en mi casa pasa que mis hermanos a veces tienen unos modos de ser, unas respuestas. Pues yo no lo puedo decir, no, entonces como mi hermano es así, que se vaya a la casa. No, ¿qué tal? Entonces como a mí no me gusta, como es él, que se vaya. No, la iglesia es comunión, no es exclusión. Es qué hacer para podernos apoyar entendiéndonos. ¿Qué hacer? Pero no, qué bueno que se fue esa persona. Ay, por fin, casi que nos... No, qué dolor. No debió haber pasado eso. ¿Qué tal que cada conflicto que yo tuviera con mis hermanos? No, ya no tendría hermanos. Ya no tendría hermanos. A cada uno lo voy sacando. Ya usted no es mi hermano. Ya no me busque más. Ya no es mi hermano. Ya usted no es mi hermano. No. Somos comunión. Da testimonio. Congrega e impulsa. Necesitamos la voz de ustedes, de todos los bautizados. Necesitamos la voz de ustedes y los bautizados, que se entusiasmen, que con esfuerzo, que con fervor evangelicen. No con rutina ni con obligación, con fervor. ¿Cómo hacer? Bueno, ¿cómo hacemos para que estos chicos que están aquí en la escuela, estos muchachos que están aquí en este colegio, en esta universidad, cómo hacer para que se entusiasmen de Jesucristo? Esa es las grandes preguntas que nos hacemos. Nos las estamos haciendo desde el siglo I, pero tomaron relevancia nuevamente en el siglo XX con Juan XXIII, con el concilio que él convocó, como les dije, no lo clausuró porque murió antes, pero es eso. Y después Juan Pablo dijo una frase fantástica, la dijo en el año 1982, 83, si no me falla la memoria. Y en la evangelización necesitamos nuevo ardor, ese ardor contagioso, entusiasta, nueva expresión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y nuevos métodos. Nueva expresión, nuevo ardor y nuevos métodos. A eso le estamos apuntando en la iglesia. Está pasando. No es algo que quedó allá escrito en un documento y nadie sabía y nadie lo aplica. Sí, está pasando. Si ustedes miran el anuario del año pasado, los cristianos el año pasado aumentamos, el número de católicos aumentamos en plena pandemia. Me acuerdo que cuando nos pidieron a la humanidad, nos pidieron ya no salir, encerramiento. Entonces me llegó un WhatsApp de una persona que me dijo, padre, ahora sí la iglesia, pobre iglesia, porque si no se abren los templos, ¿ahora quién va a ir? Le dije, no digas pobre iglesia, el Espíritu nos dará caminos. Y crecimos en tiempo de pandemia cuando decían, se acaba la iglesia, si se cierra el templo, se acaba la iglesia. No, se cierra el templo, pero la iglesia eres tú. Y hay más gente y más gente, porque hay afán de santidad, hambre de santidad, deseo de servicio. Nos toca saberlo expresar desde los métodos de la nueva evangelización. Entonces, no se cerró el templo y murió la iglesia, se cerró el templo y buscamos nuevas alternativas. ¿Recuerdan el sacerdote aquel de 80 años
que ni sabía prender una cámara, ni sabía que existía Zoom, ni sabía que existía nada, pero no se dejó. Llamó a un muchacho de su parroquia y le dijo, ustedes saber esto, ayúdenme. Y fue el éxito. El domingo ya estaba invitando a la gente, estaba invitando a que se unieran al IN. Era el éxito. Este hombre de 80 años, feliz, anunciando a Jesucristo. Podría haber dicho, bueno, yo me quedo aquí esperando, a ver si abren la iglesia mañana o el otro mes o en 3 meses. No, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y este sacerdote para mí es un ejemplo de nada me puede detener. Nada me puede detener. Será difícil, claro. No lo conozco, será desconocido, por supuesto, pero me voy a dar por vencido. Nada. Buscó él el recurso y logró que su comunidad parroquial fuera fervorosa y unida. Y mucha gente que no iba al templo anteriormente por distintas causas, sí se conectaban al link que el padre tenía y el padre logró organizar desde el link, pues, la estructura de iglesia, creemos el grupo y reunámonos y leamos la palabra y oremos. Creó la estructura. Supo el hombre entender que la nueva evangelización. 80 años. Fantástico. Fantástico. Todo eso es lo que nos pide hoy la iglesia a nosotros y siempre. Bien, veamos qué hay. Somos misioneros, y la coloco entre comillas porque misión quiere decir, hoy en estos nuevos lenguajes que nos pide el Papa Francisco, pues somos, un misionero es un enviado, pero es un enviado no a ir a una semana a hacer una tarea, una actividad, es un enviado a abrir las puertas de la iglesia en busca de la humanidad. Esa es la gran misión. Hoy esto se está diciendo desde el octubre del año pasado. Estamos en la sinodalidad. Papa ha convocado el sínodo y el tema es, el sínodo de la iglesia, el tema es la sinodalidad. ¿Cómo ser hoy misioneros si no me pudiera yo movilizar porque existiera un decreto que no podemos salir a la calle? Entonces se acaba la misión. No. La misión no se va a acabar. ¿Cómo hacer para dejar en el corazón de la persona a Jesucristo? ¿Cómo hacer? ¿A cuál Jesucristo? Al Jesucristo del Evangelio. Jesucristo vivo, Jesucristo que constituye comunidad, al Jesucristo que confía en nosotros. Vayan y anuncien el Evangelio. Quien nos ve a ustedes, me ve a mí. Es decir, es un Jesucristo que confía en la iglesia, que somos todos. No estamos haciendo tareas, excúseme la expresión que a veces uno ve en ciertos lugares de trabajo, no en la iglesia, sino en lugares de trabajo, en una empresa, en otro lugar, como oficios de segundo nivel. ¿Qué le toca hacer? No, a mí me toca pues, mirar que todo esté en orden. Sí, esto es importante, pero no, nosotros no somos de segundo nivel, somos fundamentales. Y el que se queda callado está silenciando a Jesucristo. Y el que cruza los brazos está negando la misericordia para que otro lo alcance. Somos fundamentales. No, eso que lo haga el Padre, que el Padre sabe yo, pero yo qué voy a saber si nunca he estudiado. No, su merced, por eso estamos haciendo este ABC. No, pero eso que lo haga tal señora o tal señor que ellos ya tienen 20 años y yo no sé hacer nada, pero es para ti. No hay distinción de personas. ¿Qué me piden? Que me comprometan. Nada más. Nada más. Si lo vas a hacer, esperamos un compromiso. Entonces la iglesia misionera, enviada como los discípulos, enviada a toda la gente, universal, dijimos nos faltan 2.500 millones de habitantes en el mundo por llevarle el evangelio. Entonces, tarea hay. Hemos ganado en este tiempo de pandemia, les dije ahorita, con estadísticas, se lo estoy diciendo con estadísticas, no con sentimiento, que también puede ser sentimiento, pero es estadística, es decir, es verificado. Vamos, pero falta y falta. Cada día falta más. La parroquia, pregúntele a los párrocos ahora que volvimos a la presencialidad y el padre no puede decir, bueno, ya como que estos 10 servicios se acabaron, ahora quedan estos 2. No, hay 20. Si antes habían 10, 20. Descubrimos más necesidades. ¿Y quién lo va a hacer? Yo voy a hacer 10 trabajos y sumarse 10 trabajos y entre los dos sacamos. No, eso no es.
comunión y participación. Eso es egoísmo de pronto. Entonces la iglesia misionera para la humanidad, todo el mundo. Listo. ¿Cómo se ve eso en la vida de una persona? Y traigo a una persona conocida por todos nosotros, el apóstol Pablo. ¿Cómo se logra este proyecto de Iglesia Sacramento en la doctrina social de la iglesia? Entonces, leemos una página que ustedes conocen muy bien. Yo voy a repetir 2 o 3 frases de esto. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién es Pablo? Mira cómo lo dice el capítulo 9 de Pablo. Saulo, una persona que amenaza y quiere la muerte. Es decir, es una persona, es una amenaza para la comunidad. Pablo, en lenguaje de hoy, diríamos, no tiene buenos sentimientos. Nos quiere destruir. Quiere la muerte y no era figurada. Ya él había pasado, el capítulo anterior, el 8, ya había pasado un episodio muy, muy doloroso. La muerte de Esteban, protomártir. Y ahí estaba Pablo mirando a ver si era. Entonces Pablo va en contra de los discípulos de Jesús y mueve sus influencias. En esa época un hombre influyente era el sumo sacerdote para que lo recomiende. Qué peligro llegar al servicio por recomendaciones. No, esto no es por recomendaciones, esto no es por méritos, no es porque yo soy mejor, porque yo vivo más cerca, porque yo tengo... No, esto es por llamado de Dios, que se confirma a través de su sacerdote, del párroco. Dios te llama y el párroco lo confirma. ¿Cómo lo confirma? Te acepta y te pide algo. Fórmate o inscríbete en este compromiso. Todo esto es. Pero no necesitamos recomendaciones. Es peligroso ese mundo de las recomendaciones. Yo estoy aquí por influencia. Pues que yo soy mejor porque el padre me recomendó a mí. No. Todos somos iguales. Entramos por llamado de Dios. Y el padre, el párroco, el sacerdote, lo que hace es legitimar ese llamado, dándonos, incluyéndonos, integrándonos al servicio de su comunidad. Y se fue hasta Damasco, pero miren tan profunda esta frase. Los discípulos de Jesús eran hombres o mujeres. Esta es una frase que me parece muy, muy importante. Ya desde el comienzo de la predicación de los discípulos, ellos entendieron que no podían ser como la sociedad que les tocó vivir. La sociedad judía es completamente patriarcal. La mujer no tiene ninguna figuración. La mujer no puede hacer nada más allá de lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde? Cuidar de los niños, cuidar del marido y preparar la comida. Eran las 3 acciones. Pero con Jesús, los discípulos entendieron que las mujeres eran parte de la comunidad. Y la estamos integrando, dicen ya, en el año 60, ya hombres o mujeres. Y a todos ellos dijo Pablo, yo los voy a perseguir. Y me los voy a traer aquí a Jerusalén, que aquí yo en Jerusalén sí los sentencio, en Damasco no puedo. Entonces, sucedió que iba por el camino Pablo, cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo. Esto es lo que estoy diciendo que es una persona que se dedica a la doctrina social. Es una antorcha, un faro, una luz. Que esa luz la recibo de Dios, no es mi cualidad, no es mi talento. Yo lo que tengo es disposición, lo que tengo es compromiso. Pero la luz, una luz, lo rodeó a Pablo. Y esa luz venía de Dios. El cielo quiere decir acá Dios. Cayó en tierra, conversión. Oyó una voz que le interpela. Dios te llama a ti, como me llamó a mí, como llamará a todos en la iglesia, por el nombre. No hay un clasificado, no busquen en los clasificados. Para eso, ¿en qué canal YouTube se encuentra? ¿Eso en qué convoca? No, por tu nombre. Juan, Andrés, María, Isabel, etc. ¿Por qué me persigues? Hoy pudiera hacer la pregunta, ¿te vas a comprometer? ¿Te vas a comprometer? ¿Estás
Decide el compromiso. ¿Estás haciendo un proceso de compromiso? ¿Te vas a comprometer? ¿O simplemente estás esperando que salga el otro curso a ver si ese es mejor que este y entonces nos volvemos nosotros visitadores de plataformas y de grupos? No, eso dejémoselo a los médicos. Que ellos, qué bueno que los visitadores médicos vayan a donde está el doctor para que el doctor no interrumpa su trabajo. Pero ¿te vas a comprometer? ¿Te vas a comprometer? Pablo, sorprendido, dijo, pero Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y Jesús responde, yo soy a quien tú persigues. ¿Ve? Sacramento. Quien los ve a ustedes me ve a mí. Nunca había dicho Jesús, yo voy a... Jesús, Pablo nunca dijo, denme cartas para perseguir a Jesús. No, denme cartas para perseguir a los discípulos de Jesús. Pero Jesús asocia que un discípulo es una manera de que se encuentra Dios. Yo soy el que tú persigues. Hay una profunda relación entre la comunidad de Jesús y el mismo Señor. Él no es ajeno a nuestras circunstancias. Yo soy a quien tú persigues. Pero levántate. No vine aquí a recriminar, no vine a juzgarte, a censurarte. Levántate. Te voy a ofrecer una vida distinta. Entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Misión y obediencia. Se te dirá lo que debes hacer. Misión y obediencia. Alrededor de Pablo habían otras personas, pero ellos no entendieron nada. En tu casa es posible que no estén entendiendo lo que tú estás haciendo, pero no te preocupes. Colócala en oración. No te preocupes, colócala. Los que estaban con Pablo, este grupo que lo acompañaba para traer prisioneros a los discípulos que habían en Damasco, no entendieron. Pero Pablo sí sabía que era. Saulo se levantó, obedeció, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Ese sí que es un gran pecado de la sociedad. El pecado de la sociedad hoy, la gran mayoría de las personas, es que no vemos el dolor de los demás. Yo tengo los ojos abiertos. Yo voy en un transporte y no me duermo. Veo el dolor de los demás. Yo camino en una calle y no soy sonámbulo. Veo el dolor de los demás. Pero no lo veo. Le llevaron de la mano los compañeros de Pablo y lo entraron en Damasco. Allí en Damasco pasó 3 días sin comer, sin beber y en oración, creo. Hasta que el Señor llamó a un tal Ananías que estaba en Damasco y le dijo, ve a tal casa donde está Pablo. Gracias, Ananías. Yo sí quiero mucho a Ananías. Gracias, Ananías. La iglesia tiene a Pablo. Gracias, Ananías. Fue Ananías el primero que hizo un proceso de doctrina social con Pablo. Fue Ananías, no porque era más culto, no porque era el que más sabía, porque fue obediente a Dios. Ananías le dio miedo, pero Señor, ese donde me coja me echa a la cárcel. Tranquilo, tranquila, Ananías, yo te defiendo. No, pero es que usted no sabe quién es. Por ahí me han contado que ese es más bravo y trae cartas y mejor dicho, nadie se escapa. Pero Ananías le creyó a Dios más que a los ruidos y evangelizó a Pablo y lo hizo el discípulo que hoy tenemos. Para que Pablo pueda decir, todo lo que tengo es pérdida para mí frente a Cristo. El conocimiento, la sabiduría. Y en la siguiente diapositiva va a decir la otra frase que yo creo que ya la leímos. Solo acepto todo lo que es desde la fe de Cristo, no es de la ley, desde el conocimiento, desde el argumento, sino lo que el Señor me va marcando. Y la última diapositiva dice, doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza. Y digamos esto juntos, parodiemos esta frase después, en 1 Timoteo en la noche, antes de irnos al sueño, digamos, doy gracias a aquel a Dios, que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, que me consideró digno de confianza al invitarme a ser parte de la doctrina social de la iglesia. Él me considera, confía en mí y me entrega
esta invitación. Gratitud. Listo, Miguel. Listo, ahí está la bibliografía. Bueno, dejemos unos minutos si hay alguna pregunta, pues la hacemos para ser fieles con el tiempo, que es muy importante. Gracias. Muy bien, Padre Gonzalo, muchísimas gracias por ese acercamiento tan importante. Cuando nosotros hablamos de doctrina social de la Iglesia, precisamente de la Iglesia, ¿cierto? Y a veces no ponemos esas bases y esos fundamentos, y es importantísimo. O sea, no podemos ahorita iniciando una vez de la doctrina social de la Iglesia, no podemos obviar nada. Entonces, muchos de pronto conocían el tema o tienen el tema muy fresco porque son catequistas o porque trabajan en sus parroquias, pero de pronto muchos otros no. Entonces, creo que poner ese tema de la Iglesia como fundamento y como iglesia como universal y de salvación es muy importante en este inicio de nuestro diplomado del ABC de la doctrina social de la Iglesia. Abramos sus cámaras, abramos sus micrófonos. Bueno, no, levantemos la mano si hay preguntas o hay aportes. Entonces todos, por favor, abran sus cámaras. Eso, perfecto. Y si hay aportes o reflexiones o preguntas que ustedes le quieran hacer al Padre, aprovechen lo que está aquí, que quiere compartir esta noche con ustedes, para que de este espacio hagamos un espacio de diálogo este momento. Y, también a veces nos cuesta mucho, pero la idea es que vayamos poco a poco aprendiendo a tener esos espacios de diálogo, así como los tenemos en un salón con la presencialidad, pues aquí también podemos tener ese espacio de diálogo. Entonces, ustedes tienen sus micrófonos activados, alguien levantan la mano y pueden inmediatamente hacer alguna pregunta, o si hay alguna duda o si hay algún aporte, para que podamos aprovechar este espacio. Muy bien. Estefanía Arboleda, entonces hay una pregunta. ¿Abres tu micrófono, Estefanía? Sí, buenas noches. Padre Gonzalo, pues más que una pregunta, agradecerle por este espacio, porque la verdad, en lo personal, me llegó mucho la reflexión que usted nos hace precisamente con que la iglesia no es el párroco, no es el sacerdote, sino que en realidad somos nosotros desde nuestro ministerio, desde nuestro ejemplo, siendo bautizados. Y muchas veces uno pone esa responsabilidad de pronto en los altos cargos, si me hago entender, en los señores obispos, en quienes tienen de pronto la delantera en la organización, y muchas veces es fácil mirar lo que no están haciendo, digamos, estas personas, pero nosotros reconocer en nosotros qué estamos haciendo por esa comunidad, por esa, digamos, por esa unión, por esa fraternidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues no me siento para que los demás participen, pero gracias, porque no había percibido la iglesia desde esa perspectiva. Entonces, gracias, Padre. Muy amable, Estefanía. Totalmente de acuerdo contigo. La iglesia somos todos los bautizados, teniendo distintas responsabilidades. Si tú eres catequista, pues tienes un compromiso muy grande en la educación de estos niños que están entrando a la iglesia. Pero si tú eres proclamadora de la palabra, los ministerios que tenemos, una gran responsabilidad. Como el sacerdote, nuestro párroco tiene una gran responsabilidad, nuestros obispos, el papa, por supuesto, pero son todos ellos para que, todos ellos no, todos los bautizados, tú y yo, iglesia. Lo dijo Juan 23, el Concilio Vaticano. No me preocupen si no preguntan, yo les pregunto. A mí me encanta preguntar. María Cristina, hay una pregunta, padre. Buenas noches. Pues puede que muchos lo sepan, pero yo pues no lo conozco, y creo que una de las motivaciones para entrar a este diplomado es como conocer, porque es que yo siento que hablan como de los concilios o del Concilio Vaticano II, que quizás uno es el que más escucha, pero por ejemplo yo no sé como qué es un concilio, como que por qué se convoca. Sí recuerdo que hace poco escuché como que algunos decían, pues como algunos sacerdotes o de la iglesia le pedían al Papa Francisco como que realizar otro concilio, y pues no sé, quizás no lo digo tal cual, lo que decía era como el Papa decía, pero es que hay un mundo de cosas y por qué mejor no cumplimos todo lo que hemos escrito y hemos hecho y no esto. Entonces como profundizar un poco, y entonces pues por qué no se ha hecho un poco ese otro concilio. Y un poco cuando el padre también mencionaba que en la pandemia, me disculpan si quizás es un poco irreverente, que en la pandemia se habían incrementado las personas, y él decía que era por una sed de santidad.
digamos, desde la humanidad, yo pensaba, bueno, si fue una sed de santidad o realmente también es, pues, un miedo, porque al final, pues, es la pandemia, entonces, ay, ¿qué va a pasar? El fin del mundo. Entonces, eso también como que nos lleva, y como si quizás esa fue la motivación, puede que sí, puede que no, puede ser que también haya sido la sed de santidad que decía el padre, como a esas personas que quizás lo hicieron también desde el temor, entonces, ¿cómo mantenerlas y cuál sería como ese labor que nosotros deberíamos de desempeñar al respecto para que esas personas que se acercaron por esa situación de pandemia permanezcan? Bien, voy a empezar por la segunda y ahorita contesto la primera pregunta, María Cristina. Es decir, hay dos situaciones de todos los seres humanos, lo hacemos todos. Seguramente que si dijéramos mañana entrada gratis al Coliseo a ver el artista, pues vamos por dos motivos, por curiosidad o porque nos gusta. Nos identificamos, ese es el artista, mejor dicho, ese, él canta y me transporta. No, o por curiosidad, vamos a ver que, si es verdad que va a ir y si es verdad, bueno. La iglesia, para que no sea un escenario de curiosidad y la pandemia no fuera un escenario de curiosidad, nos toca generar compromisos. ¿Cuántos nuevos hay ahora? Pero démosle un compromiso. O si no, pues mañana, cuando se vuelva a lo que se llama ahora la nueva normalidad, pues ya no se van, no siguen. De nosotros depende que esa persona que la logramos cautivar por alguna razón, por curiosidad, por miedo, por comodidad. Hoy mucha gente dice, ay padre, qué chévere así el Lean, ¿no? Es más chévere el Lean, con estos días tan fríos aquí o calurosos, dependen de más chévere, padre, nos va mejor. A veces la comodidad, pero que esa comodidad no se convierta en una facilidad, sino, bueno, ok, yo te voy a poner un compromiso. Compromiso, necesitamos que tú seas aquí o allá, elige este espectro de servicios y nos vamos asociando. Y frente al concilio, pues, si me hace una pregunta bien densa, ¿cómo la resuelvo en 30 segundos? Hay 20, casualmente, esto no es porque así se haya pensado, casualmente tenemos 20 siglos y 20 concilios, pero le digo, es una circunstancia, no fue programado. Entonces, ¿cuándo es el concilio del siglo XXI? Hubo siglos que no hubo concilios y hubo siglos que hubo 3 concilios. ¿Un concilio para qué es? ¿Concilio a qué sabe? A conciliar, hay un problema. ¿Ve? Entonces son problemas doctrinales. El primer concilio que se hizo fue para que, si yo quiero ser cristiano, ¿qué me van a pedir ustedes? ¿Ve? Entonces, no, pidámosle que venda la casa, pidámosle que compre la ropa así. No, pidámosle. Y se reunieron en un concilio que se llama el de Jerusalén. Y así fueron temas doctrinales. En el siglo XX el tema no era doctrinal, sino pastoral. ¿Cómo hacer para que le lleguemos como iglesia a toda la humanidad? Fue el gran desafío de Juan 23. Y se hizo este concilio. Y lo que dice el Papa Francisco es: no me pidan más concilios, primero apliquemos todo lo que tenemos y seguramente que podemos saber. Entonces, concilio es para resolver un tema doctrinal que, si no se resuelve, se genera divisiones. Y no vamos a querer que la iglesia se divida. Y no hay una fecha exacta, no es una vez por siglo. Probablemente sí, puede que este siglo haya un concilio. No creo que el Papa Francisco vaya a hacer un concilio. Lo veo muy pensando en fortalecer lo que tenemos, en vez de crear nuevas dinámicas. Pero es más o menos eso el concilio. Ahora aplíquesela a ustedes, sean conciliadores. ¿Ven? En una reunión, un momentico. No, que yo no voy a ir a la reunión, que mejor me salga, pues vaya, si no quiere. No, un momentico, cambiemos la reunión, hagamos algo, seamos conciliadores. Entonces aparece el término concilio, que genera personas conciliadores. Bien, gracias, María Cristina. Preguntas, levanten la mano. Muy bien, Edwin. Saludo, padre, saludo, compañeros. Soy seminarista de acá de la ciudad de Quito. Tenía primero agradecerle al padre por su exposición. Una frase que él nos decía al principio que me pareció muy importante, y es que la doctrina social de la iglesia es para vivirla. Entonces, de eso, pues, una mala imagen de la doctrina social de la iglesia, una falta de Ananías, como nos decía el padre, distorsiona la imagen de la iglesia. Entonces, en la misión de la iglesia, además de la comunión y la participación, podríamos considerar que falta una autenticidad de nuestro ser bautismal.
Sí, a ver si alcancé a escucharte bien, Edwin, pero primero quiero, ya se lo expresé al señor obispo que está aquí en Conferencia Episcopal en Bogotá. Fui y lo saludé. Ustedes han escuchado estos días que las noticias han estado muy pendientes de lo que pasa en Chocó, en Quibdó, que es el obispo de Quibdó, pero estamos muy preocupados en una preocupación de misericordia, que es lo que nos toca a la iglesia. Segundo, lo que entiendo que estás como dialogando es sobre, de pronto a veces hacemos nosotros, yo creo que aquí, sin culpar a nadie, sin decir la culpa es tuya o es mía, o no, pensar hasta dónde mi compromiso evidencia a un servicio social en favor de la humanidad en la iglesia. A veces los colombianos somos muy solidarios cuando aparecen las tragedias. Se acabó la tragedia y se acabó la colaboración, pero la tragedia no resuelve los problemas. Yo porque les dé hoy una frazada, porque el río llevó la casa y esta noche le doy una frazada, no resuelvo el problema. Resolví esta noche. Nos toca pensar como Jesús. Es cómo hacer para que esta comunidad o este grupo o el sector que escojamos sea fortalecido. Entonces se necesita que la doctrina social de la iglesia también sea permanente. Habrá un caso de emergencia, caso de emergencia, se nos acaba de quemar la casa a la catequista y cómo no vamos a ayudarla. Pero eso es la emergencia, pero ¿cuál es la permanencia? ¿Qué estamos haciendo para evitar que las casas se quemen? Enseñarle a usar bien los elementos de, no todo es dinero. Yo pudiera hacer una doctrina social de la iglesia, a ver, mira, tú vives en una casa que me parece muy vulnerable, te voy a recomendar siempre las conexiones, tengas cuidado, esto. Entonces, estoy haciendo doctrina social, previendo que se te queme la casa, que se acabe la casa, y la estoy evangelizando como pide Jesús. Entonces, sí nos falta también un poco de hacia dónde va la doctrina. No qué remedios ofrece, sino hacia dónde vamos y cómo lo hacemos permanente. Muy bien, Edwin, súper, gracias. Me alegra. ¿Estás en qué año de seminario? Segundo de configuración. Estoy en este momento en año de formación pastoral. No, ya usted está más adelante que, bueno, bendito Dios, me alegra. Bienvenido, Edwin, que Dios le bendiga tu vocación y tu ministerio. Amén. Preguntas, ¿quién más? Levante la mano. ¿Alguien más? No les dé miedo, aprovechen que ya estamos cerrando, nos quedan unos pocos minutos, aprovechen para preguntar. Preguntas, aportes, conclusiones, preocupaciones. ¿Nada? Es que hay unos aportes en el chat, no sé si para que por favor y unas preguntas de algunos de los compañeros. Ok, Marjorie, ya vamos al chat. ¿Puedes abrir tu micrófono, Marjorie? Sí, bueno, yo tengo una pregunta y es que básicamente yo trabajo con la pastoral social, yo soy coordinadora psicosocial. Percibo en algunos casos como, y yo no entiendo, bueno, es lo que percibo, yo voy a decirlo, porque a veces uno siente que cuando queremos como trabajar con la comunidad, con algunas parroquias donde están rodeadas de población vulnerable, porque se percibe a veces como que de pronto el sacerdote como que no genera como ese sentido de apoyo como a este tipo de actividades. Es como si, igual yo trabajo con la pastoral hace apenas 4 años, es como si hubiera un antes de lo que era esta acción social de la iglesia y como que no hubiera mucha credibilidad como en esto. Yo quisiera de pronto saber si de pronto hay unos antecedentes a qué es lo que nosotros nos debemos enfrentar y cómo pudiéramos, además de la oración, además de orar por nuestros sacerdotes, de hecho tengo un hijo seminarista también, ¿qué más pudiéramos hacer nosotros para sensibilizar, para entrarle al sacerdote, para decirle, padre, venga, esto consiste en esto, mire que estamos trabajando con la comunidad, mira que estamos haciendo procesos para que la comunidad se apropie de esto. No es que nosotros lleguemos, ejecutemos proyectos y nos vamos, ahí quedó todo. Que de pronto pienso que eso es de pronto como un antecedente que se pudiera vivir
en algunos casos. ¿Qué pudiéramos hacer en eso? Y si mi percepción es correcta o estoy errónea, o sea, totalmente errada, y que si es así, pues ojalá fuera así, pero es lo que percibo. Muy bien, Mario. ¿Qué concepto? Sí, Muy señor. bien, Mario. Tú dices que ya es 4 años en la pastoral y veo que también eres Sí, psicóloga. sí, padre, sí. Ah, bueno. Percibí bien. No, mira, Ay, yo creo que al padre le pasa lo que nos pasa a todos. Y hay épocas a veces no sé si ustedes saben lo que es la desmotivación. Me toca hacerlo porque tengo que dar un informe, me toca hacerlo porque es una disposición del obispo y yo prefiero hacer eso a tener un inconveniente, pero no hay la motivación y posiblemente esa motivación que él no tiene se debe, no es que no quiera, se debe a que algo en otra experiencia anterior, en la parroquia anterior o en un grupo anterior con esas características, pues lo hicieron comprometer en muchas cosas que después él quedó mal. No, vamos a darle, ¿cuántas familias hay vulnerables? 1000 familias, vamos a darle mercado a 1000 familias. Ofrecieron 50 y después se le vino 950 a cantársela al sacerdote porque uno que dice, ah, no, eso es el padre, y yo le ayudaba, pero era el padre. Entonces, a veces es estas situaciones desmotivantes que no le permiten a uno meterle toda la fuerza, toda la energía, todo el poder por situaciones que han sucedido, no es porque yo no lo quiero hacer, no es por pereza, disculpen el término. Puede ser eso. Otras veces es porque no hay empatías, ¿no? Mira que el sacerdote genera empatías o genera separación, es decir, este padrecito yo no voy. Uno le dice lo que le dice a todo el mundo, no, pero yo no voy detrás del Padre, yo voy detrás de Jesucristo. Pero el Padre tiene ese poder de convocatoria o de generar esa empatía. Entonces dice, no, pero le dijimos al Padre que diga el domingo que por favor estamos en la campaña del pan compartido. Ay, a mí se me olvidó, eso dígalo usted. Entonces uno dice, hay muchas razones que pueden llevar a eso, pero con todas ellas nos toca saber hacerles el giro, ¿no? Lo fácil sería, no, pues, si el padre no quiere, pues yo no voy y listo. No, el padre, ¿qué le estará pasando? Vamos a seguirlo ayudando, vamos a seguirlo apoyando, ya tenemos la oración, ya lo tenemos en oración. Ahora llevémoslo a escenarios de fraternidad. También recuerden que muchos sacerdotes viven solos en medio de una comunidad, es decir, yo a quién le cuento que tengo hambre a las 9 de la noche. No, pues a mí me da pena ya, Mario, ¿será que su merced me ofrece un café? No, pues van a no, este padre tan atrevido, ¿será que él cree que yo no tengo familia? Yo, ¿ve? Entonces creemos escenarios de fraternidad que digamos, oye, padre, háganle ver todo el impacto que tengan. ¿Sabe qué, padre? Nosotros se nos ocurrió traer esta tortica, pero hoy no es mi cumpleaños, no, padre, pero una tortica no se le niega a nadie, ¿cierto? Entonces, lo van acercando y seguro que van a descubrir lo que le está pasando. Yo creo que sí. ¿Y tú que eres la psicóloga? No, mejor dicho. Menos mal que yo me di cuenta que era psicóloga, si no. Respondí bien, gracias a Dios. Hay una o dos preguntas más y nos vamos para ser fieles Sí. al tiempo. Gracias, Miguel. Dos preguntas, perfecto. Entonces, Diácono y Rita, y ya nos vamos. Diácono, Neil. Dale, que está abierto el micrófono. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. El padre hablaba sobre la misericordia, un poco que la doctrina social de la iglesia es vivir la misericordia. Pero ¿cómo cambiar la mentalidad de la gente hoy? Porque estamos creando una conciencia de que todo se lo damos, le damos a la gente ayuda, vivimos la caridad, la misericordia, pero vamos creando esa conciencia floja de que la gente pueda, con sus capacidades que Dios le ha regalado, pueda adquirir también sus cosas. Pero como la iglesia es la que da, la iglesia es la que sustenta, pues vamos porque en la parroquia me dan esto y allá ya tengo el mercadito. Pero ¿cómo cambiar esa concepción un poco para ayudarle a la gente de que no solamente se cree de que la iglesia es la que tiene la obligación de dar y vivir la caridad? Ok. Neil es tu nombre, ¿cierto? Sí, señor. Sí. ¿Y eres de qué diócesis? De la diócesis de Arauca. Ah, bueno, gracias. Pues desde que me conecté y te vi aquí en el curso, te felicito primero y sé que estos temas pues ya tú los tienes bien
bien asimilados por tu formación y todo eso, pero gracias por hacer parte de esta experiencia. Yo creo que el gran peligro que el Papa no está siendo consciente, pues venimos con 50 años en esto, pero el Papa Francisco por su lenguaje no está siendo consciente de, no creemos una pastoral asistencialista, que relativamente es fácil, ¿eh? Fácil, bien o mal, pues, ¿quién me regala 1.000 pesos para regalarle a esta señora que ahí compra un pan? Y seguro que ya salen 2.000 pesos, pero es quién nos comprometemos o qué hacemos para que no le demos hoy el pan a la señora, sino le demos la manera en que se gane el pan. Ahí es la mentalidad que nos toca hacer. Y ustedes se van a dar cuenta que es un ejercicio de educación, de cultura, porque entre los mismos servidores de la doctrina social hay gente que dice, no, lo importante es démosle a la señora el pan y qué va, y si mañana tiene hambre, que ella vea cómo lo consigue. No, si nosotros no nos unimos en los criterios, siempre estaremos generando esta visión asistencialista y no hay parroquia que resista. Mira que, escúcheme en la comparación, pero en el año pasado no hubo ciudad, no hubo capital que tuviera el dinero suficiente para darle a todas las necesidades que había en una ciudad. Menos puedo pensar yo que mi parroquia, que pasa por una situación económica compleja, puede ayudarle, no a la señora, a las 200, 300 familias. Y ustedes saben, y esto es como el contagio, con la pastoral del asistencialismo es como el contagio. No es sino que sepan que Neil da mercados y le llegan 1.000 personas. Hasta yo me apunto. Hasta yo me apunto y digo, no, pues yo también. No sé si mañana tengo. ¿Ve? Y se vuelve eso y se te vuelve un problema porque no hemos logrado reconocer a nuestras comunidades y por darle a muchos, de pronto no son de la comunidad, se enteraron o algo así. Entonces, ahí hay un trabajo de cultura. Y sí no me equivoqué cuando dije voy a pedirle un café a Marjorie, es que está tomando tinta y la pillé, Marjorie. La descubrí, aunque lo tenía oculto. Yo soy un observador terrible. Bueno, ya creo que hay una última pregunta y nos vamos al descanso. Muy bien, Rita. Rita, por favor. Sí. Primero, muchísimas gracias por este espacio. Yo realmente me inscribí porque yo llevo 21 años haciendo voluntariado en varios sectores aquí en la ciudad de Cali, en algunos corregimientos en el área rural, y me causó la inquietud. Yo dije, voy a entender cuál es ese ABC y cuál es ese papel real de la iglesia con la comunidad, porque me he encontrado, iba a ser prácticamente casi la misma pregunta que el diácono es, ¿cuál es el papel real de la iglesia frente a ese sentido pastoral y educación a la comunidad que generalmente dice que es vulnerable? Entonces, cuando hay los mercados, las parroquias se llenan, pero cuando el día que no hay mercado, las parroquias no se llenan. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso de enseñarle a las comunidades? Porque es que Colombia siempre ha sido muy asistencial y nos quejamos que no, pero ha sido así. Y la iglesia también ha contribuido en esta parte para que las personas siempre estén como esperando la limosna, por decirlo así. Entonces, me he chocado a veces con algunos sacerdotes en los territorios, porque yo le digo que el Señor le dijo, te enseño a pescar, o sea, no a regalar el pescado, sino que enseñar a pescar. Y yo veo que a veces como quisiera, sin faltar al respeto, decir que a veces la iglesia también es muy así, muy de demen, y entonces, ¿dónde está este ejemplo de Jesús que dice que hay que trabajar, el que quiere comer, que trabaje, ¿no? Y esas cosas, entonces a veces entro como en ambigüedades y digo, realmente quiero aprender cuál es ese papel, o si yo estoy errada, porque en ocasiones choco con mi trabajo cuando llego a las comunidades y pido apoyo al sacerdote que si me deja entrar, que hay que evangelizar a los niños, y me encuentro a veces con sacerdotes que, o sea, aquí no hay, aquí la gente no trae, los billetes de 2.000 son los únicos que van para el cielo, y uno dice, oh por Dios, entonces como cuál es mi trabajo real de poder, sobre todo acoger en este momento a los niños y a los jóvenes, de que lleguen a ese camino de Jesús, y uno poder hacerlo bien, pero también de la mano de los sacerdotes, ¿no? Entonces, realmente por eso es que entré, porque dije, ¿seré que estoy equivocado? ¿Cuál es ese papel real?
de la iglesia. Bueno, Rita, espero que ya que entraste, no te vas a ir, ¿no? No te vas a salir porque tienes mucho liderazgo y mucha experiencia. Yo les dejaría, pues más que una respuesta, una fórmula, les dejaría cómo resolvería Jesús el problema, ¿les parece? Hay un texto que enseña esto, que es, hoy el problema es que en mi parroquia hay 20 familias, 50 familias, bueno, hay una necesidad cada vez más creciente, económicamente hablando, de una ayuda inmediata. Hay que darle de comer, hay que comprar la medicina. No podemos esperar que sea Navidad para decirle, bueno, regalo Navidad, te traes este jarabe. No, pues se nos murió el paciente. No, sino Jesús tenía una dificultad muy interesante, la resolvió. 5.000 personas, ¿recuerdan el texto? 5.000 personas había. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Recuerdan qué hizo Jesús? Jesús podía haber dicho, no, que se sienten, que quieren pan o qué quieren. O les doy galletica, ¿qué quieren? Pedir, aquí está la carta, está el menú, pida. No, Jesús dijo, oye, hay una necesidad. ¿Qué hacemos? Primera pregunta. ¿Qué hacemos? Y todos se miraron como nos miramos en las iglesias. No, padre, oye, está haciendo frío, ¿no? Ya como que, uy, yo me voy ya porque y mi esposo me está, bueno, ¿qué hacemos? Los discípulos también se hicieron los desentendidos. Jesús hizo el segundo paso. Ustedes que son tan buenos en las relaciones, sondeen qué hay en la gente. A ver, ¿será qué hay? Entonces, hubo dos respuestas. Por ahí yo me enteré, siempre hay la persona que es más sociable que los demás. Yo por ahí me enteré que había alguien que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Ve? Pero no les, tercera acción, el aguafiesta, ¿no? Dijo, ¿y esto para 5.000? No, mejor, ven que yo me lo como, en vez de darle 5.000, eso no alcanza ni un pedacito. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué hace Jesús? Coloca a los discípulos a investigar. ¿Qué hacemos? Y esa investigación nos empieza a encontrar respuestas. ¿Y qué hizo después Jesús con ese pan y ese pescado que a la vista los discípulos dicen, pues eso es nada para 5.000, no nos toca ni una espina? Entonces, ¿qué hizo? Organicémosla por grupos. ¿Recuerda que dijo que se reúnan en grupos de 50 y que se sienten? Y cuarto, y aquí es donde difiero de muchos títulos, que la gente lo llama la multiplicación de los panes. No, Jesús no multiplicó, parte. El que parte y reparte alcanza para todos. ¿No lo hacen ustedes en su casa? Ahí llegó una persona. Ahí llegó, entonces, no, démosle, sacamos de aquí una papita y sacamos de aquí un poquito de arroz, ya le formamos el platico. Come el invitado, que no lo invitaron, llega la persona, pero no se desbalancea la familia. Entonces, parte y reparte. Y quinto, no dejemos que se pierda nada. Sentido de solidaridad. Entonces, creo que ahí habría un buen ejercicio para nosotros los que estamos en la doctrina social. Crear otras metodologías. No todo va a ser haciendo la campaña del pan partido o del chocolate compartido, sino de generar estrategias que nos hagan sensibles y solidarios para cuando se necesite. No solo cuando hay hambre, sino se necesita evangelizar, porque ellos era por escuchar la palabra. No iban porque tenían hambre, sino fue Jesús el que les dijo, llevan mucho tiempo, como les voy a decir yo, llevan ustedes mucho tiempo, menos mal que están en sus casas, entonces no es sino pagar el switch, prender la estufa, tomarse la cenita y dormir, es fácil en eso. Pero eso yo creo que es por ahí, Rita, pero creo que es otra metodología, lo que dice Neil, y me alegra porque sé que muchos, aunque no lo van a decir ahorita, muchos están en esto. El problema es de mentalidad, no hay acción solamente, es de mentalidad. Si no cambiamos la mentalidad, pudiéramos entregar 1 millón de mercados y seguro que están diciendo, y ese padre no hace nada, ¿no? Uy, pues que ese padre, ¿en qué se gasta el mercado que le dimos? Oye, repartimos 1 millón, pero entonces nunca va a alcanzar si seguimos con la mentalidad asistencialista. Cambiemos la estrategia y daremos incluso a los que llegan mañana. Es eso. Antes de que se vayan, permíteme, Miguel, porque antes de que se vayan, hubo 3 personas que no me dijeron de dónde estaban conectadas. María Cristina, Stephanie, creo que fue la primera, y Marjorie, no sé dónde está, sé que tiene un hijo en el seminario. Marjorie, ¿de dónde? De Clima Caliente. Ibagué. Ah, bien. Ibagué. Bien. Y Stephanie ya se conectó, o María Cristina.
Bueno. Soy de Santa Rosa de Dale. Dale. Yo soy de Santa Rosa de Osos, pero actualmente vivo en Bogotá y trabajo en la Secretaría Nacional de Pastoral Social Caritas Colombia. Ah, bueno, estamos en el mismo lugar, entonces tenemos el mismo frío. Sí. Bueno, Santa Rosa también es frío. Y Stephanie, qué pena. Tranquilo, padre. Yo también trabajo en el secretariado en Bogotá, pero ahorita me encuentro en misión pastoral aquí en Florencia, en San Vicente del Caguán. Bueno, bendito Dios, espero puedas conocer. ¿Dónde queda? Esa queda, la oficina queda como por el lado de... Arena 58 con 80, junto a la cárcel del Buen Pastor. Sí, sí. Ay, no, yo pensé que era... No, confundí la oficina de Cáritas con la oficina de Misiones Pontificias. Ah, sí, no, ya sé. Bueno, ahora sí, Miguel, cortemos porque me extendí. Gracias. Gracias, ya, no, qué nos pena. fuimos 12 minutos, qué pena con ustedes, pero bueno, estaban entusiasmados, dialogando, conversando. Padre, muchas gracias, Padre Gonzalo, de verdad, gracias por acompañarnos en esta noche, por dar esos elementos y esas bases para iniciar todo ese recorrido histórico de los documentos del Magisterio Social de la Iglesia. Muchísimas gracias por esos aportes suyos, no solamente desde la academia, sino también desde la pastoral. Y gracias por esos minutos de conversación que fueron muy agradables. Creo que este grupo tiene esa facilidad de que no somos tantos y podemos generar esos espacios de conversación que nos animan y que nos forman. Por favor, todos encienden su cámara para la foto de esta noche, por favor. Muchas gracias. Espérenme. Yo sé que a esta hora pedirles una sonrisa es muy difícil, pero bueno, les voy a pedir, por favor, el A72, Ana Ludi, por favor, todos enciendan sus cámaras y me regalan la sonrisa, por favor. Diego López, Ana Ludi, ¿se fueron? Ya se durmieron. Ok, me regalan una sonrisa a la voz de 1, a la voz de 2 y a la voz de 3. Qué pena con ustedes. Listo. Muchas gracias por esa sonrisa. A todos les deseamos una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Segundo grupo, por favor, listos. 1, 2, 3. No, están muy serios. Este segundo grupo está muy serio. Están dormidos. Eso, hermana. Muy bien, hermana Rosalena. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. A todos les deseamos una feliz noche. Gracias. Pueden encender sus micrófonos y despedirse. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, padre. Feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche. Dios los bendiga. Felicidades, yo de verdad estoy contenta porque ha sido un reto poder participar en este curso.